Bueno, son las 7 de la mañana, 10 minutos, y esto es Despierta Bogotá. Miren, quienes vivimos aquí en esta ciudad sabemos muy poco de nuestra historia. Hay excepciones, sin duda, pero en general tenemos en nuestra memoria solo unos cuantos nombres, unas ideas vagas de lo que fue la conquista de estas tierras y la posterior fundación de lo que hoy es una de las capitales más vibrantes de Latinoamérica. Hemos escuchado nombres como Gonzalo Jiménez de Quesada, sabemos de Nicolás de Federman, hay un barrio, de Sebastián de Benalcázar. Tenemos como referentes el Chorro de Quevedo, hemos oído hablar de una palabra, Bacatá, de Teusaquillo. Nos han dicho que esto era un territorio muisca o chipcha y poco más. En Despierta Bogotá estamos interesados desde hace un tiempo en conocer nuestra historia, saber de dónde venimos para así tener más elementos para descubrir quiénes somos y por qué nos comportamos así. Tal vez en las profundidades de nuestra historia hay pistas de muchos elementos que definen nuestra identidad como sociedad. Si se quedan a esta conversación de hoy con nosotros, no solo les garantizo que nos vamos a divertir aprendiendo historia, sino que aprenderemos datos y anécdotas inimaginables de lo que fue la gesta de la conquista y la colonización de esta hermosísima sabana de Bogotá. ¿Quién era Gonzalo Jiménez de Quesada? ¿Por qué llegó aquí? ¿Quiénes eran Nicolás de Federman o Sebastián de Benalcázar? ¿Fueron amigos? ¿Cómo lo recibieron los primeros pobladores de estas tierras? ¿Hay herederos todavía en la historia colombiana que podamos rastrear de estos conquistadores? Gilberto Castillo es un periodista, es un historiador apasionado por estos temas, además de ser un excelente conversador, ya lo verán. Ha escrito varios libros, pero entre ellos 2 novelas respaldadas por una amplia documentación de las que hoy vamos a hablar en esta conversación. El primer libro se llama Caminando en el Tiempo, que ya va por su 6ª reimpresión, y el segundo Balboa y el Mar del Sur. A través de los ojos de Gilberto Castillo vamos a viajar por esas fechas de 1538, cuando 3 ambiciosos hombres y sus ejércitos se encontraron en algún punto de esta sabana. Y si nos queda tiempo, pues nos iremos hasta los primeros españoles que vieron el océano, al que llamarían el Pacífico. Gilberto Castillo es miembro de la Academia de Historia de Bogotá, catedrático universitario y director de un blog que se llama Ver Bien Magazine. Gilberto, qué placer, qué bueno estar aquí con usted conversando. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Me encanta que me haya invitado a hablar de estos temas, sobre todo de la historia. Esa frasecita de que quien no conoce su historia está obligado a repetirla, parece una frase de cajón, pero sí que sabia tiene, y es ¿cierto que cierta. sí? ¿Cierto que sí? En Colombia hemos repetido la historia tantas veces, y no solo la historia, los errores de la que historia. debiéramos haber aprendido a no cometer de la historia, los seguimos cometiendo. Bueno, caminando en el tiempo, ¿quién era? Habla de Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Quién era este señor Gonzalo Jiménez de Quesada? Es más, ¿dónde nació? Que ahí hay uno de los primeros debates. No, nace en Córdoba. Ya está claro que nace en Córdoba, porque se decía que también... está claro que nace en Córdoba. Córdoba, Andalucía, ¿no? Sí. Algunos españoles, algunos historiadores españoles, investigadores curiosos, han venido a Colombia. Hemos dialogado sobre los orígenes de Jiménez de Quesada y está probado que nace en Córdoba. Él era un abogado como su padre. Sí. Pero ocurre algo muy curioso. Él es un abogado muy frustrado, porque recién salido de la universidad... de Salamanca, ¿no? Sí, donde estudia Derecho. Que es la universidad más antigua del mundo, la Universidad de Salamanca. Si no la más en antigua, la ciudad de Salamanca. Una de las más antiguas. Él nace ahí, se educa como abogado, se gradúa, y lo primero que tiene que lidiar como abogado es un pleito, porque su familia eran tintoreros, pintaban lienzos, telas para hacer ropa, y hay un libro en que utilizan unos malos tintes, un familiar de ellos, el padre de Gonzalo Jiménez le sirve de fiador, lo respalda en ese negocio, los tintes son de mala calidad, los demandan, desembargan los bienes, él que era el abogado pierde el pleito de su familia y ya deja de ser abogado y se va como a las guerras de España. En ese momento Europa era una caldera completa, porque peleaban Carlos V, peleaba Francisco I, Enrique VIII. O sea, esto era una pelea absoluta, era una guerra. Entonces, llega y en Canarias se encuentra con Pedro Fernández de Lugo. Hombre, es abogado.
Pedro Fernández de Lugo viene a reemplazar a Rodrigo de Bastidas, que había sido el fundador de Santa Marta. Entonces, don Pedro era un viejo guerrero, adepto a la corona, y le habían dado la gobernación de Canarias. Entonces le dicen, hombre, mire, váyase a Canarias, y él oye las leyendas, que las mujeres son hermosas, que aquí se encuentran cosas fantasiosas. Canarias, en las Islas Canarias. Él está en este momento en las Islas Canarias. Le dicen a don Pedro Fernández de Lugo, en América hay pepas de oro del tamaño de naranjas. Hay mujeres, hay tierra, eso está para conquistar. ¿Qué hace usted aquí? Usted es un viejo guerrero, desenvaine su espada y camine. Y él, en esa expedición, porque le entregan la gobernación de Santa Marta, necesita un justicia mayor. Y por alguna razón se encuentra un señor que se llama Gonzalo Jiménez de Quesada y lo nombra justicia mayor. El gran juez de Santa Marta. Sí, el gran juez de su expedición. Cuando llegan a Santa Marta, se encuentran con unos capitanes que están allí desocupados. Haz de cuenta esos pueblos del oeste. Ahí, sin hacer nada, sin conquista. Habían venido con Rodrigo de Bastidas, bichos, indios, no había cómo salir enemigos, a buscar oro. Sí. Y era un rancho, una ranchería más bien, y los tipos estaban ahí, estaba Lebrija, bueno, varios capitanes. Y ahí llega don Rodrigo y él se empeña muchas cosas, su fortuna en contratar gente, alquilar barcos, bueno, traer de todo, entonces hace una inversión para venirse a conquistar. Cuando llega a Santa Marta empieza a ranchear. Ranchear se llaman los historiadores a atacar cercados de indios y a quitarles oro, esmeraldas, todo lo que tuvieran de valor. Que fue lo que vinieron a saquear, a avasallar. Y una noche su hijo Luis de Lugo deja que se duerma, el papá y la tropa y el rancherío esté en silencio, sube todo en un barco y se larga para España. O sea, roba al papá. Al papá. El Luis hijo de Lugo. Fernández de Lugo roba a su padre, gobernador nombrado en Santa Marta, en reemplazo de Bastidas, Pedro Fernández de Lugo. Entonces todo el mundo, bueno, don Pedro, esta trampita no nos la aguantamos, esto es mentira, aquí no nos ve, usted organizó esto con su hijo, el oro que era para repartir entre todos y pagar. Qué casualidad, se lo roba a su hijo. Se lo roba a su hijo y el pobre viejo queda entre los palos. Entonces le dice Gonzalo Jiménez de Quesada, pues mire, don Pedro, yo tengo algo. Existe la conquista del Perú, que es el gran, después de México, ese es el gran logro, porque en Perú sí hay mucho oro. ¿Por qué no me deja ir a ver qué hay por allá? Y de plata, el Potosí. Deme una expedición, y yo me voy. Hombre, a ver, encuentro algo y vengo y le pagamos a la gente y solucionamos un poco los líos, les damos una cuota inicial, un abono sobre la deuda. Y entonces Jiménez de Quesada se viene a Santa Fe. Lo autorizan y se va por el Magdalena. Se va por el Magdalena, pero viene bajo la autoridad del gobernador de Santa Marta. Viene solo, Fernández, respaldado por esa autoridad. Se viene más o menos... ¿670 hombres? No, la cuenta me dio más larguita, pero dejémoslo en eso porque en ese momento esas cifras no impactan mucho. Llegan 163 pero o 164 sí es para decir Bogotá. que eran, ¿cuántos le dio su cuenta? Mi cuenta me dio 1.000 y un poquito. 1.000 y un poquito, pero es que eso es importante para decir, salieron 1.000 u 800 y llegaron 100 y punta. 163. 160. ¿Los otros qué pasó? Murieron por las enfermedades, por las guerras, los bichos, los atacaron. La antropofagia. La antropofagia. Ellos ¿cómo se fue? comían unos con otros. Pero se venga atacaron. Un momento, sí, es claro. Hubo antropofagia, sí, está hubo probado. Antropofagia en Por lo nuestros menos en conquistadores. el Caballero del Dorado yo encontré la primera referencia del maestro Arciniegas, le seguí el hilo a esa historia de la antropofagia y la hubo no solo aquí, la hubo en muchas conquistas. Dentro de los españoles. Entre los españoles. Por ejemplo, si un soldado español iba como enfermito, lo ayudaban a morir rapidito y se lo comían. Sí, sí. En el caso de Balboa descubre un acto de antropofagia entre unos españoles que estaban llenos de hambre, muertos de hambre prácticamente, entonces, ojo que, matan una niña y la cocinan. Entonces, esos cuentos que nos decían, no, los españoles llegaron a traer la civilización por unos indígenas, unos nativos, antropófagos, no, miren que hay casos, claro, no se deben meter los dedos a la boca, de antropofagia dentro de los conquistadores españoles. Uno de ellos fue en las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada que llegaron aquí a Bogotá. En el Magdalena, muertos de hambre, exactamente, débiles, se vieron casos de antropofagia.
Sí, claro, está probado, eso históricamente. Es más, era tanto el desespero por el hambre que se comían los perros, se comían los caballos, las acciones, las sillas, Sí. se las comían. El cuero de... El cuero de las sillas. Las sillas de montarse, Ujú. hubo desespero, había mucha hambre. Sí. En esa travesía que hizo Jiménez de Quesada entre Pero- Santa Marta y Bogotá había mucha hambre. Pero ¿por qué que no- si no- eso no- está lleno de frutos, de No, una pero es selva? que estaban en una selva que, según las descripciones de los cronistas, había momentos en que la luz del sol no les daba, en unas selvas profundas. Pero habían otros barcos que venían por el río Magdalena, no sufrieron tanto los que venían después por el río Magdalena. Pero los que venían por la selva hicieron una travesía muy dura. Había un animal que se les metía en la piel, en la piel en cualquier parte, y hacía unas lámparas Ese es el en la pito. sangre. ¿Ah? El pito, el famoso... Sí, seguramente, yo no me he preocupado. ¿La leishmaniasis? Sí, exacto. No. Un animal que se metía y carcomía y producía el un pito. pus, el pito, Ajá, sí. sí. Y ellos solo podían quitar eso con cuchillos al rojo vivo, se lo curaban. Mire, la travesía que hicieron no fue fácil, Mauricio. Las Los tipos unos niguas. berracos. Pero es que las niguas se presentan... Bueno, no hemos llegado espere, que todavía es a que las niguas. No hemos llegado a las niguas. Bueno, Entonces, cuando miren ustedes lo que se vivía en ese barco, en esa expedición, llegando acá. Iban al Perú, ¿no? Desde Sí, Santa Marta. iban al Perú, pero no podían ingresar plenamente al Perú, pero iban a rondar, a ver por las orillas de las conquistas del Perú que había. Lo de las niguas se presenta cuando ya hacen la travesía, y entonces ya dicen llegamos a la civilización porque ven bohíos que tiran humo hacia arriba, gente y cortinas de humo. ¿Eso desde dónde, más o menos, desde Vélez, qué sitio? en Vélez, Vélez, allá en Vélez, Santander. Ellos pasan por Barranca Bermeja, y están Sí. las barrancas bermejas, y llegan a Vélez. Ujú. Y entonces es cuando ya se hacen amigos de los indios, y los indios son muy amigables porque es cierto que venían en caballos, y entonces alguien les había dicho, que yo creo que fue Bochica, que Bochica no es Bochica. Bochica era un español o era un europeo. Ya le cuento quién era Bochica, no me deje pasar eso. Y está probado porque ya se descifra quién es Bochica en la historia. Es que esto es hacer una investigación como si uno fuera el policía que busca a la fugitiva que saltó por el tercer piso. Entonces uno como historiador se convierte en eso. Uno investiga esos personajes hasta encontrar su verdad. Entonces llegan a Vélez y los indios los ven a caballo, se inclinan, los adoran porque alguien les había dicho que esos hombres iban a llegar, tarde que temprano, y que eran los dioses, entonces los adoran como dioses. Cuando se bajan de los caballos quedan más aterrados porque dicen se dividen en dos. Son seres poderosos que se dividen en dos. Primero es un ser que tiene 4 patas. Y después queda en dos. Y después se divide en dos y los dos quedan... Además, Jiménez de Quesada procuró que las pocas armaduras que quedaran buenas se las vistieran. Entonces, unos tipos vestidos de armadura, armaduras que de alguna manera brillaban al sol, montados en unos caballos, y unos indígenas que les han dicho, porque aquí vivimos de mitos, esta es una sociedad de mitos, aquí hay muchos mitos que no hemos podido destruir, la Iglesia Católica nos ha creado muchos mitos. Sí, eso de las fake news o de las noticias falsas viene desde muchos milenios atrás. Bueno. Sí, por eso estoy preparando un libro que se va a llamar seguramente Sotanas, Guerras, Demonios y yo que soy la víctima. Entonces llegan y se encuentran con el peor enemigo que se pudieran imaginar los 163 españoles que ya quedaban vivos, las niguas. Sí. Una nigua, para quien no la ha sufrido, es cosa seria. Se mete entre la uña y empieza a carcomerse la parte interna de la uña y no duele, pero produce un fastidio espantoso, una piquiña. Entonces los españoles empiezan a sufrir eso. Y empiezan a rascarse los pies contra los troncos, las piedras, y hubo un momento en que gateaban, y los indios toteados de la risa. Botaban sangre de tanto rascarse. Por poco ahí termina la expedición. Las niguas por poco acaban con... No, lo que no hicieron las culebras, los caimanes, el clima, la leishmanía... ¿Cómo se llama? El paludismo, la malaria. Por poco lo hacen las niguas. Si no es por las indias que empiezan a acercarse a los españoles, toteadas de la risa y con cariño, con afecto, como lo quieran, le cogieron y con unas agujitas de oro le empezaron a sacar las niguas, y ¡ay, qué alivio!
Ahí se recuperó la tropa. Ya. Y yo creo que ahí viene el primer contacto sexual entre India y español. Imagínese usted esa escena. Sí, sí, sí. Quitándole las uñitas, la India ahí riéndose, un poco coqueteando al hijo del sol, porque venían como los hijos del sol. Bueno, creo que ahí viene. Pero es que ahí hay algo importante. Si no es por las indias que se convierten en sus esposas, sus amantes, sus enfermeras, las madres de sus hijos, los españoles no pegan en este suelo. A lo mejor lo hubieran hecho después, pero en ese momento no. Ya, porque son ellas las que los claro, las orientan. indias son son como las que les dan raíces, y les ahí ayudan a sobrevivir o a vivir, a sembrar y a vivir en esta tierra el español. Y entonces ahí viene el señor Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahí viene el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, pero ya Tisquesusa sabe que llegaron y los adora como dioses, pero Gonzalo Jiménez de Quesada, que era muy diplomático, da la orden de que no le quiten absolutamente nada a los indígenas, porque todos los españoles empiezan a quitarles las cuenquitas de oro, las esmeralditas que tenían, que allí no había mucho, pero había. Entonces Gonzalo Jiménez, hay que ser amigables, ustedes no les pueden seguir quitando cosas. Entonces me hacen el favor, y prohibido. Pero Juan Gordo, por alguna razón... ¿Quién era Juan Gordo? Un soldado de Jiménez de Quesada. Por alguna razón se queda con una manta que se topa con unos indios en el camino, se los topó, y los indios botaron una manta y él las alzó, y Juan Gordo llegó con las mantas, y Gonzalo Jiménez de Quesada dice, usted le robó eso a los indios, y lo condena a muerte, lo matan. Y ahí es que Tisquesusa dice, los espías le cuentan que lo han matado y dice, ajá, entonces no son inmortales, son como nosotros. Y es cuando se prepara a defenderse. Y los empieza como a atacar, como a vigilar, como a decir, estos no vienen con buenas intenciones. Finalmente, Jiménez de Quesada llega como final, en abril del año 37, vence a Quemonchatocha, pero es toda una historia. Pero es que Jiménez de Quesada no funda Bogotá el 6 de agosto, ese cuentico nos lo está Pero venga, metiendo. antes de entrar a eso del 6 de agosto de 1538... Oiga, nos queda tiempo porque esto es largo. Sí. No, por eso hay que ir como avanzando. Llega Jiménez de Quesada, no habían llegado Sebastián de Benalcázar ni Nicolás de Federman. No. Él llega solito a una sabana. A una sabana que estaba llena de lagos. Sí, era muy lacustre. Y que era de alguna manera mucho más amable que ese infierno que él había pasado por el río Magdalena, por unas selvas, ya lo dicen ustedes, donde no llegaba el sol, donde no tenían nada que comer. Llegan con unos indígenas, ¿y eran amables los indígenas? De alguna manera sí, pero a partir de la muerte de Juan Gordo se ponen un poquito recelosos, porque se dan cuenta primero que no eran inmortales, y segundo que no son inmortales, porque el error de Quesada fue haber matado a Juan Gordo por las mantas. Muy bien. Entonces llegaron ahí. Y se queda Jiménez de Quesada desde abril del año. ¿Y cómo eran las poblaciones que estaban acá? Eran grandes señores, todavía como en Perú y México no hacían construcciones grandes de piedra, sino grandes cercados gigantescos, pero lujosos de alguna manera. Ellos empezaban a trabajar la piedra, a hacer experimentos con la piedra. En el Valle del Infiernito, por ejemplo, ya hay algunos monumentos. Allá en donde Boyacá. hay falos y todo, ahí cerca de Villa de Leyva. Ahí. Pero ellos eran grandes bohíos y eran grandes señores y eran unos indígenas que vivían en permanente guerra, los de Bogotá, que era el Bacatá o el Zipa, con el Unza de Tunja. Entonces aquí ellos llegan y se encuentran con Tisquesusa primero. Ahí hay escaramuzas, ahí hay batallas, ahí hay peleas y finalmente conquistan todos los cercados. Tisquesusa muere de un tiro de ballesta en uno de esos encuentros y se apropia Jiménez de Quesada de la capital, del cercado capital o del gran cercado de Tisquesusa. Que Tisquesusa no era cualquiera parecido, era un señor que tenía 400 tiguyes. Tiguyes era 400 mujeres en su harem. Eso sí era. Posteriormente va Jiménez de Quesada y va conquistado Tisquesusa, Tundama, los cercados Siquietos, el Suba, el cacique, porque esos eran súbditos del Zipa, lo que es el señor de Suba, el Sopó, el Gachancipá, Gachetá, todos esos eran súbditos del Zipa. Pero ya los ha conquistado, para ir un poco rápido. El Zipa era un hombre poderoso. Pero estaban en permanente guerra con los de Tunja. Muy bien.
Entonces llega acá y decide quedarse acá. Sí, se Y queda. entonces es ahí donde empieza el lío para determinar si se fundó Bogotá, si tenía la intención de fundar Bogotá. Gonzalo Jiménez de Quesada tenía la intención de fundar una ciudad. Sí, no sé, mire, porque es que él se declara alzado. O sea, llega un momento en que conquista oro, tiene riqueza y ya dice, yo no dependo de Pedro De este Fernández. señor de Lugo que está por allá Allá en se Santa queda Marta esperándolo. muriéndose de hambre. Se Ajá. queda esperándolo y muere esperando a Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero Jiménez de Quesada ya se ha decretado capitán de alzados. Capitán de alzados es que se revela, yo no le debo, yo soy único, no le debo nada a Pedro Fernández de Lugo, dependo del rey, de lo que tengo, del oro que he conquistado, le doy la quinta parte y yo soy mi propio jefe. Y sus capitanes lo apoyan. Él hace una estrategia para poderse decretar capitán de alzados y ya no tienen en cuenta a Pedro Fernández de Lugo. Y su hijo Luis el Ladrón, el hijo de Pedro Fernández de Lugo, está en España disfrutando lo que De le su robó al oro, papá, que a estas alturas no sabemos si fue de acuerdo con el papá que se llevó el barco cargado de oro O si fue realmente un robo. realmente un robo. Muy bien. Él aparece posteriormente, pero no vamos a terminar Sí. no vamos a alcanzar a contar esa historia. 6 Entonces, de agosto de 1538. ahí no hay fundación. ¿Qué pasó ahí? Gonzalo Jiménez de Quesada, que se ha declarado capitán de alzados, decide regresar a España a reclamar este territorio, para él, no a nombre de Fernández de Lugo, sino para él ante la corona. Y se va, piensa irse, empieza a hacer maletas, llamémoslo ¿Se devuelve así. por el Magdalena o se va por Sí, dónde? se va por el Magdalena. Por el Ya más aperado, Ajá. más. Y pasa y llega a Cartagena. No va a Santa Marta, porque hasta ahí no sabe que Fernández de Lugo ha muerto. Él no va a Santa Marta. Si no dice, me voy por Cartagena y voy a España, reclamo esto. Aquí no le rindo cuenta sino a los ¿Cuánto reyes. demora el viaje? Cuando se va a ir, aparece alguien y le dice, oiga, vienen unos españoles por Pasca, o sea, aquí por Fusagasugá. ¿No tengo un mapa de Colombia? Bueno. El mapa de Colombia sí, pero hay un mapa de Colombia, ¿cierto? Bueno. Entonces, Carolina Benavides, que está allí conversando, mi querida. Entonces, el mapa de Colombia. Entonces le dice, Ah, mira, va, pero... ¿quién viene? No, pero- pero no alcanzamos a... No, no bueno, alcanzamos a ver, no sí, importa. tiene que ser uno Entonces, grande. pero la gente conoce el territorio colombiano. Quien viene por Pasca, que viene desde Venezuela, que le ha sido entregada a los alemanes, es Nicolás de Federman. Él viene con un equipo conformado de alemanes, de españoles, de europeos, de mercenarios. Y le dicen a Jiménez de Quesada, por Pasca vienen unos españoles, unos europeos. Y dice, pero ¿cómo así? ¿De dónde salen estos tipos? Entonces cuando les manda él allí mandó prisionero a un soldado que lo traicionó, que se llama, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ya le digo, Bueno. tenía un preso allá, ya le oí el nombre, que incluso es la gran historia de amor entre este capitán, Lázaro Fonte, el capitán Lázaro Fonte y la India Soratá. Los manda allá. Para que los caníbales se lo coman, pero la India... ¿Caníbales? Sí, en Pasca ya había caníbales, los utagaos. Y todo eso. En Pasca había ya, caníbales. hasta ahí había caníbales. Esos caníbales atacaban las fronteras muiscas y se llevaban niños y los devoraban, porque toda esa zona del Valle del Cauca, de Neiva y de todo esto, estaba llena de tribus caníbales. Entonces los tiene detenidos y él mismo en un cuero de venado, porque no había que escribir, le manda a decir, le escribe, vienen unos europeos por esta zona, los acabamos de ver, me han traído razón. Dice Jiménez de Quesada, pero esto es una locura. Entonces frena el viaje a Europa. Y ni bien se entera de que vienen unos por Pasca cuando les dicen que aquí mismo por Tibacuy vienen otros. Entonces dice, pues esto es una locura. ¿Quiénes vienen por Tibacuy? Aquí quiere estar llegando. Y por Tibacuy viene el señor Sebastián de Benalcázar. Sebastián de Benalcázar ya es muy curtido, es un conquistador absolutamente curtido. Sebastián de Benalcázar es un personaje importantísimo. De él descienden 11 presidentes colombianos. 11. 11. Entre esos, los Lleras. ¿Ah, sí? Alberto Lleras, Carlos Lleras, Vargas Lleras, Sí, los sí. Holguín, Obando en el siglo XVIII, José Hilario López, 11 presidentes. Y era un ignorante que antes de ser conquistador cuidaba marranos en las porquerizas del señor de Benalcázar allá en España. Entonces Sebastián de Benalcázar entra por el Caribe, va a Santa María, la antigua del Darién, llega, se encuentra, participa en la muerte de Vasco Núñez de Balboa,
viene con Pedro Arias Dávila, le roban a Vasco Núñez de Balboa los barcos, a Vasco Núñez de Balboa lo matan para robarle los barcos, quitarle el mérito de la fundación y el crecimiento de Santa María la Antigua del Darién, porque él es quien la hace crecer. Y es cuando desaparece Santa María la Antigua del Darién y funda Pedro Arias Dávila Panamá. Entonces Benalcázar ha hecho todo ese recorrido y se ha venido con sus compadres de Soto y Pizarro, Francisco Pizarro, conquista el Perú, pero también se declara capitán de alzados y viene subiendo a buscar el hombre de la Laguna Dorada de Cundilumarca. Y entonces, sin saber, viene a Bogotá y se encuentran, entonces está a punto de estallar una guerra, porque este reclama derechos sobre el territorio que ha recorrido. Benalcázar también y les dice a Jiménez de Quesada, hermanitos, yo llegué primero, compadritos, pero yo estoy aquí hace un año. Entonces se reúnen ahí un poco a ver, se mandan mensajes, los curas de cada expedición, porque venían curas, la Iglesia Católica haciendo su labor de conquista, que fue más efectiva que ninguna. Vienen los curas y ellos evitan la guerra, hacen la diplomacia y se reúnen. Entonces, pues, Sebastián de Benalcázar, que venía de fundar no sé cuántas ciudades, le dice a Jiménez de Quesada, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Y le dice a Jiménez de Quesada, no, yo conquisté toda esta gente, a Tisquesusa, a Quemuenchatocha lo conquisté, los tengo dominados, todo lo que es Boyacá, lo que es Bogotá, la sabana de Bogotá, y estoy aquí desde abril del año pasado, esto es esto es como 6 de agosto. No, un poquito más allá del 6 de agosto. Y ahora el 6 de agosto, pues decidí fundar una ciudad, y acabo ahí de fundar una ciudad. Eso lo hizo en el Chorro de Quevedo. Eso, sí, es claro que es el Chorro de Quevedo. Es el Chorro de Quevedo por una razón lógica, Mauricio. Porque él necesitaba tener dominio, del territorio, o sea, para evitar alto, ataques de indios. Por detrás no lo podían atacar. No, porque están los cerros de Monserrate, y el Chorro de Quevedo era como una altiplanicie que les ofrecía una buena defensa por si los indios enemigos lo atacaban, porque él sigue teniendo caciques enemigos. Muy bien. Entonces sí es el Chorro de Quevedo. Su teoría es que sí es el Chorro de Quevedo. Mi teoría es que es el Chorro de Quevedo. Muy bien. Entonces le dice Sebastián, con que fundó. Fíjese que un iletrado, le dice a un abogado con que fundó. ¿Trazó calles? No, señor. A ver, Montico, para usted fundar una ciudad en ese momento tenía que cumplir con unos requisitos. Para mí no. Para las leyes españolas. Había que cumplir unos requisitos. Yo digo, para usted fundar una ciudad tenía que cumplir. Sí. Eso es lo que quise decir. Para usted fundar una ciudad tenía que cumplir con 5 requisitos ante la corona. Vamos a ver si son 5. Primero, lo básico: trazar calles, repartir solares, hacer plaza central, bueno, la iglesia que se hizo, y nombrar cuchillo público, gobernador. El cuchillo público era el justicia mayor, o sea, un juez, gobernador. Y le dice Gonzalo, no, yo apenas hice 12 casitas y una iglesia. Dijo, ahí lo que hay es un asentamiento militar. No una fundación. Ahí no hay una fundación, esto no está fundado. Y aquí ya esto pasa muchas cosas. Mire, si llegué yo y llegó Benalcázar y llegó Federman, va a llegar cualquiera y nos va a quitar esta vaina. Entonces, fundemos una ciudad como debe ser y nos vamos los 3 para España a ver qué nos dan. A ver a quién vamos a dirimir ante los jueces de España a ver a quién le entregan este territorio. Pero primero fundemos. Y es cuando el 27 de abril de 1539 los 3 fundan verdaderamente a Bogotá. Pero son los 3. Los 3, eso fue una cosa tripartita, los 3. Federman, Jiménez de Quesada y Sebastián de Benalcázar. Ahí es cuando Jiménez de Quesada, en un acto teatrero, coge y empuña una espada, poco de pasto, desenvaina y dice, tomo posesión, y alguien se me quiere oponer. Yo creo que Benalcázar se puteaba de la risa, porque donde se agarren a espadazos. Jiménez de Quesada, Benalcázar era capaz con los 2. O sea, se van a reto y le dice Benalcázar desenvaina, y le dice a Jiménez de Quesada, atáqueme, y a Fermán, atáquenme los 2 al tiempo, se los lleva. No. Era un hombre, por la descripción que tengo, era un hombre más bien, no muy alto, pero muy grueso, muy fuerte, de un temperamento muy sólido, pero además un buen espadachín. No era esa escultura grande que hay en Cali, del hombre mirando hacia atrás, ese conquistador alto, espigado. El que sí era muy alto y espigado, era de muy buena presencia, era Jiménez de Quesada. Entonces ahí se funda, y es tan cierto que no es el fundador de Bogotá,
que cuando va a España y soluciona sus problemas, porque es que Quesada llegó a España con muchos problemas jurídicos, tuvo que solucionarlos. Cuando ya soluciona sus problemas... ¿Cuánto demoraba ese viajecito? ¿Meses? ¿Años? No, podía ser un mes más o menos. ¿No más? No, no más, eso bueno. no era tanto, no era tanto. Muy Podía bien. ser un mes, no, sin escala, ¿no? Sí. Normalmente así, si iban por República Dominicana, podían parar ahí, pero bueno, un mes, 20 días, no era tanto. Entonces, a Jiménez de Quesada le dan el título, las leyes españolas, le dan el título de adelantado de Santa Fe de Bogotá, pero no de fundador. El título de gobernador y fundador se lo dan a Benalcázar con respecto a Popayán y Cali, porque él sí las funda como debe ser. Y entonces, ¿quién? Entonces la ironía es, Ajá. ¿cómo un iletrado le enseña a un abogado a fundar bien una Claro, ciudad? pero entonces, ¿quién es para la corona española el fundador de Bogotá? Nadie. Nadie. Porque inmediatamente nombran un presidente que se viene a gobernar a nombre de la corona española. Nombra a la corona un gobernante. A Bogotá. Fíjese usted que a Cali y a Popayán le dan su gobernador, que es Benalcázar, que es quien las funda. Le dicen gobernador y fundador. Se lo decretan las leyes españolas. Y en ese momento estamos bajo leyes españolas. Entonces, usted lo que me está diciendo es, de verdad, a Bogotá no la fundó nadie, jurídicamente hablando, y jurídicamente ante la corona los tres. española. El 27 de abril sí se cumplen los requisitos jurídicos, pero los tres. participan tres. Lo que pasa es que después Ah. aparecen los historiadores románticos y dicen que Gonzalo Jiménez de Quesada es el fundador de Santa Fe de Bogotá. ¿Y por qué eliminaron Pero, de la ley, paso hacia los otros dos? pero las leyes españolas no le dan a Jiménez de Quesada el título de fundador. Le dan el título de adelantado, que es un título un poquito atrasito de ¿Qué fundador. quiere decir adelantado? Que es el primero en que llega. Claro, pero yo me imagino, si yo soy el capitán, a ver, si yo soy el dueño de la expedición, el que lo financié, el que tengo el permiso ante la corona española, y yo lo mando a usted para que busque unos terrenos, es posible que le dé a usted el título de adelantado, porque yo soy el que quiero fundar. Es que entre otras cosas... ¿Es esa la idea? Es esa la idea, porque es que Gonzalo Jiménez de Quesada venía bajo las órdenes de Fernández de Lugo. ¿Ve? Y cuando debió nombrar a nombre de don Fernández de Lugo, y cuando llega a España, además de que llega vestido de grama, y había muerto la reina, la esposa de Carlos V, entonces no tenía luto como todo el pueblo español, lo acusan de loco, imagínate, todos de negro y el vestido de rojo. Pero en España hubo una costumbre muy fuerte, siempre vestían de negro, ¿no? Sí, Era pero, una manera... pero estaba de luto el país por la muerte de la reina. De la reina, de y él no Carlos se V. había enterado. Yo no sé si se había enterado o no, pero vestido de rojo en la plaza principal de Madrid. Pero es que la fundación es un cuadro muy pintoresco, porque es que Gonzalo Jiménez de Quesada tiene una alternativa. Él tiene un ejército compuesto por indígenas y por los hombres que le quedan vivos. Nicolás de Federman trae una fragua, entonces él puede fabricar armas. Gonzalo Jiménez de Quesada tiene que herrar los caballos con oro porque no había ¿Con herradura. oro? Sí, Las herraduras de los caballos se las hacen con oro. de Porque él no Jiménez de tenía Quesada una tenían fragua, oro. él no tenía una fragua para trabajar las herraduras. Entonces las hacen de oro, ¿no? Se las ingenian y las hacen de oro. No había hierro. Bueno, después Mientras la que el quitaran otro y sí lo trae la fundan. fragua. Pero el señor Benalcázar trae un ejército muy completo, muchas armas, mercancías para vender. Eso después de la fundación se vuelve todo un mercado persa con lo que traía Benalcázar. Pero Benalcázar tenía una descendiente directa del Inca, la traía con él, y a su hermano Pedro, a Francisca Inca y a Pedro Inca. Pedro Inca muere en Santa Fe de Bogotá muchos años después, a los 103 años de edad, él se queda viviendo aquí. Mientras esto sucede, ¿qué pasaba con los nativos? ¿Qué pasaba con la población muisca que estaba aquí? No, ya estaban sometidos. Ya estaban sometidos. Algunos, la mayoría estaban sometidos. Algunos caciques estaban en rebeldía contra los españoles, por eso ellos necesitaban tener una defensa. Pero es que ahí por poco se produce el primer golpe de Estado. Porque el capitán de Limpias se empieza a comunicar con Benalcázar, que es medio avispado. El capitán de Limpias estaba al servicio de Jiménez de Quesada. Entonces, Jiménez de Quesada tenía un capitán que se llamaba de Limpias. Sí, de Limpias. Y este de Limpias estaba... Sabe que Benalcázar está en Tibacuy.
Esto me retrocede un poquito antes de la fundación, no estoy enredando la pita, ¿no? No. Bueno, entonces, pero que quede claro que nos devolvimos. Nos devolvimos un poquito antes de ese 27 de abril que se hace la fundación y ese reencuentro de los conquistadores. Y por poco hay un golpe de Estado, porque de Limpias le escribe y le manda razones a Benalcázar: mire, hagamos algo. Usted y yo nos vamos a unir, que estos dos no se enteren, y cuando vayan hacia el río Magdalena a abordar el barco que se está construyendo para llegar a Cartagena, y de Cartagena irnos 3 a España a dirimir, agarramos estos vergajos a traición, yo con mis hombres, usted prepare también una partida, los subimos en los barcos, los despachamos y nos quedamos con esta vaina. Entonces todo estaba calculado para que después del 27 de abril, Pedro de Limpias, en asocio con Benalcázar, que hasta ese momento no se conocían, se conocen el 27 Entonces, de abril. lo que usted me está contando es una gesta de unos europeos que la historia oficial nos ha vendido como los que trajeron la civilización, ¿no es cierto? Una gesta de traidores. ¿Y qué vivimos? Bárbaros. ¿Y qué vivimos? Sí, eso iba para allá. Usted empieza a ver, como desde la fundación, claro que si usted va a la fundación de todos los pueblos, si usted ve la historia de Atila el Uno, si usted ve la historia de los europeos y los normandos. Pero la de los españoles es especial. Mire, te cuento algo, para que en Balboa y el Mar del Sur cuento cómo Balboa roba al capitán que venía con él. Balboa, ya esto es en Panamá. Descubridor, digamos, de Panamá. Pero es que te va a poner del mar Pacífico. En la fundación de Panamá y el Mar del Sur, Balboa traiciona a unos, a Balboa lo traicionan otros, lo apresan, unos especulan con las mercancías que traen de España para los que están aquí, y finalmente matan a Balboa, le roban los barcos, con los barcos que le roban a Balboa, que ha construido sobre el Mar del Sur, conquistan al Perú, y viene Benalcázar, se une con De Limpias para tratar de dar un golpe de Estado y robarse la fundación de la ciudad. Mi señor, es que las mañas, esto es heredado. Esto es heredado. Bueno, volvamos un poquito a Gonzalo Jiménez de Quesada. Se casó, tenía mujer, tenía hijos. No le gustaban las mujeres. ¿Cómo es eso? Esto puede servir como anécdota, pero me parece bien interesante. El cronista Da Costa narra, que el fundador de Bogotá, algunos cronistas, entre esos Da Costa, para que tiemble los conservadores. El pensamiento algunos conservador. Cronistas, entre ellos Da Costa, dicen que Jiménez de Quesada no le gustaban las mujeres, y es cierto, porque los españoles venían aquí a buscar oro, tierra y mujeres, porque nosotros somos hijos del complejo castellano. Es otra cosita de la que hay que hablar. Entonces, todos iban tras de mujeres, cogían las indias, las mancillaban, las violaban, algunas las convertían medio de su esposa. Pero es que cuando se funda Bogotá ya hay niños, porque ya hay mestizos, mestizos chiquiticos, porque ya hay parejas de indias, de mujeres indias y hombres españoles. Todo producto de las niguas. Ya sé. Bueno. Sí. Las niguas son eróticas. Sí, las niguas como las grandes casamenteras. Sí. Bueno. Entonces Jiménez de Quesada nunca mostró interés por ninguna mujer india. Nunca, ni las tocó. Pero dice Da Costa y algunos cronistas que le gustaba mucho jugar con los niños indios. Hacía juegos, rondas infantiles. Ya. Yo hasta ahí llego. Hasta ahí llegamos. Bueno. No podemos andar calumniando al señor. Sí, ni más falta. Pero hasta lo dice. No, a mí no me parece una calumnia, simplemente... No, digo, ¿qué pasaba después de las rondas? No tengo ni idea, pero él hacía mucha ronda con los niños y bueno, esto ni quita ni pone. Ni quita ni pone, es una anécdota. El complejo castellano, usted me hablaba del complejo castellano, ¿eso claro. ¿Qué es? El mayorazgo. Es que el mayorazgo... O sea, nuestros conquistadores eran castellanos y le permitían a unos andaluces, ¿no? Porque a los catalanes no les permitían venir. No, es que había problemas de religión, de raza, los moros habían sido expulsados, etc. E incluso a Jiménez de Quesada lo acusaron de ser marrano, o sea, un judío converso. Marrano era la manera displicente que le decían. Después de la expulsión de los judíos y moros de España, se quedaron algunos judíos y también islámicos que decían que se habían convertido al cristianismo. Y a los judíos los llamaban marranos. Y a los judíos los moros marranos, que se convertían al cristianismo los llamaban moriscos. Moriscos. Entonces, fíjense ustedes que
Yo siempre me he preguntado por qué cuando uno va a España o lo ve también en nuestras, fíjense ustedes, esa herencia de colgar los chorizos o el cerdo en las entradas de las casas, para que usted vea, es para decir, esta casa es cristiana, en esta casa se come cerdo. Esa idea de colgar las patas de los cerdos y los chorizos y los embutidos, el salchichón cervecero que se cuelga ahí en las tiendas, proviene de una tradición que decía, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque como cerdo, a mí no me vaya a matar. Entonces, el complejo castellano viene porque había mayorazgo y el único que le daba los bienes en España era el hijo mayor. Los hermanos, hijos menores, eran adeptos al hijo mayor, era un sirviente más. O sea, una costumbre muy europea. Veamos una serie, Downton Abbey. No, eso no es europeo, eso viene desde la Biblia. Mire usted el conflicto que se arma entre Sara, el hijo pródigo, Abraham y Agar, la esclava egipcia. Sí. Que Sara, esa es otra historia. Esa es otra historia, Sara, bueno, Agar, Ismael, y ahí Isaac. Por eso es que nosotros somos hermanos de los árabes, de padre, porque Isaac... Todos. Y Ismael descienden de Abraham. Todo confluye pero no nos en metamos Abraham. En eso. Pero no, sí, estamos en Abraham. Estamos en otra cosa. Entonces, los que eran dueños en España de las capa y de la espada y no tenían tierra, se vienen a América a conquistar lo que allá no les deja el mayorazgo. Tierra, mano de obra y mujeres. Por eso la capital... Entonces vienen los segundos, porque si mi hermano mayor ya tiene la herencia de mis padres, yo no tengo nada. Me voy a aventurar. ¿Para dónde me voy? A buscar. Pues me voy a buscar, a ver qué encuentro. Entonces, cuando llega, por ejemplo, cuando llega Pizarro y estos grandes conquistadores, incluso los de Bogotá, cargados de oro, es que mire, ahora sí tengo plata y tengo tierras en América, le dicen, pero esa es riqueza indiana. O sea, es una riqueza de segunda. Usted no tiene acceso a los grandes clubes. A algunos los dejan porque les interesa, hombre, con el oro que lleva Cortés de México a España, que engrandece España, y el que lleva Pizarro del Perú a España, porque aquí no había oro. Eso le iba a decir, nosotros éramos finalmente... Y usted lo ve en la colonia después... En las Vaya iglesias al Museo del Oro, sí, exactamente. Y encuentras unas laminitas indígenas, unas laticas. Unos alfileritos que ya sé para qué eran, para sacar niguas. Entonces, pero encuentras laticas, pero usted va a un museo de Lima, por Dios, y encuentra cosas macizas, ¿no? Uy, la capa del Inca, por Dios, en laminillas de oro que descendía por toda su espalda y lo rodeaba en el piso, eso sí era oro, pero bueno. Entonces le dicen, esa es riqueza indiana, o sea, esa es una riqueza de segunda, esa es una riqueza casi de delito, esa no es riqueza pura, y les niegan... Eran los nuevos, eran los nuevos ricos. Unos venidos a más. Los nuevos ricos. Unos venidos a más. Los venidos a más, los igualados. Unos igualados. Los que van a decir que nosotros de vieja herencia, marqueses, ¿no? De vieja tradición, y viene tal por cual, venido de la nada a decirme que tiene plata. Un don nadie que fue y se encuacó y viene unas esmeraldas, encontró un tesoro y ahora viene a ser igualado a mí. Y entonces ahí viene el complejo castellano. Y siempre nos criamos con el complejo castellano, porque la Iglesia Católica y los gobernantes se encargaron de que los puestos importantes solo se los daban a aquellos que no tuvieran mancha de la tierra. Mancha de la tierra era que usted descendiera de criollo y español. Por descender de criollo, que venía sangre indígena, ya tenía mancha de la tierra. Ahí es donde sale algo que le encanta a las mujeres. ¿Qué es lo que le encanta a las mujeres? Un dicho en España, en la recién fundada Bogotá, cuando empiezan a llegar los señoritos españoles y ciertas damas españolas, le empiezan las criollas a decir, hombre, vino y Bretaña solo de España. Entonces, los buenos partidos eran los que venían de España. Incluso algunos españoles de abolengo, que ya se siembran, empiezan a fundar en Bogotá, hablo de Bogotá, esto debe pasar en todas las ciudades de América, le prohíben a sus hijas casarse con alguien, o sea, el gran partido era el que venía de España. Vino, hombre y Bretaña, todo de España. Hoy siguen diciendo lo mismo, hoy las mujeres se enloquecen con los extranjeros.
Mauricio, Bueno, esto no ha las cambiado. mujeres y los hombres también, pero pero es esto- decir, en nuestra... Las mujeres les gusta mucho el pretendiente extranjero. Vea, Ah, ya lo confirma. no, pero bueno, no, yo creo No, que más no, de decir esto mujeres no ha es cambiado. es una manera de Es decir que nos más, deslumbramos es todavía más, la con el oligarquía que habla, que- con la Z Es deslumbra, más, ¿no? la oligarquía que hoy nos domina desciende de Sebastián de Benalcázar con 9 presidentes y de y del capitán Antón Olaya de Orrega y de su hija Jerónima, que era el gran pimpollo de Bogotá, y que de ella desciende otra casta. Las dos grandes ramas oligarcas de Colombia descienden de Sebastián de Benalcázar y descienden de Antón Olaya de Orrego. Yo eso se lo puedo mostrar generación a generación. O sea, pero No hemos entonces, cambiado. si esto, pues eso, para que vean ustedes, cuando uno habla de el rancio abolengo, cuando ya esculca el rancio abolengo, se da cuenta que venimos de unos saqueadores, pero Y vaya... que no ha habido corte. Pero vaya incluso para atrás, esculque la gran herencia profunda de la señora Isabel II de Inglaterra y encontrará que viene de unos saqueadores, traidores, ladrones. Pero Violentos. lo que le quiero decir y reafirmar es que la oligarquía que hoy nos domina, que se ha retroalimentado, desciende del capitán Antón Olaya, que llega con Jiménez de Quesada, ahí viene el famoso Marqués de San Jorge, y desciende de Sebastián de Benalcázar. Es que, perdóneme, Sebastián de Benalcázar, que era iletrado, engendró 9 presidentes, 11 presidentes colombianos, Pero- 9 presidentes ecuatorianos, un presidente peruano y un presidente... Él, porque él solo tenía relaciones con princesas nobles. Él nunca se casó con una india vulgar. Él siempre se casó con princesas descendientes de grandes señores en América. Entonces, o sea, de grandes caciques. usted lo que me está diciendo también es que no venga nadie a decir que es colombiano, que ha vivido aquí mucho tiempo y que tiene raza pura muy española. Que por esta sangrecita no hay sangre negra y sangre, sobre todo, y sangre morisca india, y judía. Y morisca y judía. Que no nos vengan a decir ahora que yo vengo de una raza muy pura. Pero que no me vengan a decir que la oligarquía que hoy nos domina nació con la fundación de Bogotá, del palo, pues de la sangre, Sí, porque del lo tronco, del palo... ajá. sí, no suena bien, ahí está, del tronco de Antón Olaya, capitán de Jiménez de Quesada y de Sebastián de Benalcázar. Ujú. Oiga, usted antes nos había dicho que quién era Bochica. Bochica, el gran enviado de los dioses en la mitología muisca. Sí, Gabriel Camargo en su libro La Roma de los Muiscas, Gabriel Camargo es nada más ni nada menos que el fundador del Parque Muisca de Sogamoso, un historiador de inmensas Es dimensiones. respetable, sí. En su libro La Roma de los Muiscas narra esta anécdota. En medio de los ajetreos de la conquista de Jiménez de Quesada, encuentran en Funza un pozo que veneraban los indígenas. En el fondo de ese pozo había un hueso del animal que había venido acompañando a Bochica. Y Jiménez de Quesada dice, tráiganlo. Entonces van y profanan el pozo, sacan el hueso, lo traen y era el hueso de un camello. O sea, era lo que quedaba del animal que acompañó al dios Bochica. Y era el hueso de un El camello. hueso de un camello. Entonces, Mauricio, si ¿Y era que el hueso... ¿Eso fue cuándo? Porque es que aquí estaba haciendo un camello en... No, es que era el camello que venía con Bochica. Por eso. Y Bochica entra por los llanos orientales, según la leyenda. Ajá. Entonces ese Bochica era un náufrago europeo que vino, les enseñó a tejer mantas, a cultivar, y lo de abrir el salto de Tequendama, eso ya es mito Porque muisca. era un hombre blanco de barbas. de barba, Exactamente. que muere. Oiga, es que me acuerda de una anécdota que me contaron, esta famosa serpiente emplumada de los mayas, ¿no? Siempre hablan, y que llegaba por el mar, y que esperaban la serpiente emplumada, siempre hablan de las barcas en las que llegaban los vikingos. Recuerden ustedes que tienen Recuerde una usted forma, que Eric el Rojo, Eric, su hijo, ya que había llegado anteriormente, antes de Colón, a América. y eso está... Lo que pasa es que Colón llegó con el Wi-Fi, con el Wi-Fi, iba a decir yo como cierto vecino allí. Llega con el Wi-Fi de la época y él sí regresa contando lo que hizo. Y además España necesitaba plata. Pero entonces la tal serpiente emplumada muy probablemente podrían ser vikingos, que
que venían piensen en las embarcaciones de los vikingos que parecían unas serpientes, con caras de serpientes. Eran dragones, de hecho. Sí, Ustedes les hablaban de serpiente o emplumada. era un chino con... o un falta, chino, falta vaya usted a probar. saber. Pero mire, según Camargo, según esa anécdota de Camargo, si esto era un hueso de camello, porque así lo prueban y así lo cuenta el investigador, Bochica era un europeo, porque es que aquí había mucho náufrago, mucho barco en distintas épocas naufragó sobre el Golfo de México y sobre el Caribe. Entonces seguramente este era el náufrago de un barco que cogió un camello y dijo, bueno, vamos para adentro porque aquí para atrás hay agua, para adentro hay tierra. Y llega donde los muiscas les enseña todo lo que dicen que les enseñó, a tejer, a cocinar, a vestirse, a sembrar algodón. Que además los muiscas eran los Versace de la época. La calidad de sus tejidos y de sus mantas, ellos tenían comercio con los incas y sus tejidos... Porque tengo entendido incluso que los quimbayas eran mejores tejedores que los muiscas, ¿o no? No, los muiscas eran los muiscas le vendían sus mantas, se las intercambiaban a la nobleza inca, entre ellos había un comercio permanente. Por eso Jiménez de Quesada se entera a través de Diego Daza que un indio mensajero va a buscar a Huáscar en Quito para que le preste mercenarios, ellos contrataban mercenarios a Quemuenchatocha. Recuerde que contamos que Quemuenchatocha, el Unza de Tunja, peleaba con el Zipa de Bogotá. Sí. Entonces él iba a buscar mercenarios para vencer definitivamente al Zipa de Bogotá, que era un sublevado que antes era súbdito de Quemuenchatocha, y por eso vivían en permanentes guerras. ¿Y cómo peleaban? Esas batallas las logré escribir y descifrar en el libro Caminando en el Tiempo, que además está editado por Aurora, ¿no? Aurora, sí. Aurora. Pero yo sí les quiero decir que, bueno, ahí está, en este libro, muy buena parte, narrado además en estilo de novela, no como esa manera, que también puede ser muy interesante, pero esa manera seca que a veces tiene la historia de simplemente dar unas fechas y narrar unos elementos. Pero aquí, en un asunto novelado de Gilberto Castillo, se llama Caminando en el Tiempo. Y antes de ese está el de Balboa, que claro, es un libro que se lo que vendió pasa muy es que bien, yo sí estaba diciendo que esto hay que tener otra conversación para hablar de Balboa y es sensacional. Cómo llegó a descubrir Y ahí sí vamos a descubrir cómo era la corrupción que heredamos con Balboa y el Mar del Sur. Entonces Cuando quiera vengo y le cuento tenemos cómo eso, más bien hacemos eso, porque es que ya se nos acaba el tiempo y eso que le dedicamos una hora. Y eso que le dedicamos una hora solamente a esto, con Gilberto Castillo. Muchísimas gracias, Gilberto. Y ahorita planeamos otra porque esto hay que seguirlo. Sí, cuando si usted quiera. nos acepta la invitación. Yo le acepto lo que quiera. Es más, si quiere que nos den ya otra hora. Que nos den otra hora y hablamos de Balboa. Y pues, es fascinante. La historia de Balboa es fascinante, porque además para poderlo matar, Pedro Arias Dávila, que es una porquería de conquistador. Alguien trate de defenderlo, pero yo no. Lo hace casar con su hija por poder y le da confianza para poder degollarlo después. Y lo degüella. Gente dignamente, carachas. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Nosotros tenemos que cortar porque hay mucho más noticias, información para compartir con ustedes en Despierta Bogotá. Y la idea es que quedemos con ganas más que quedemos hastiados. Entonces vamos a invitar a Gilberto Castillo. En otra ocasión vamos a ver si podemos la semana entrante, si su agenda lo permite. Y si no, la otra, para que hablemos de Vasco Núñez de Balboa y la corrupción para descubrir ese océano que creyeron que era pacífico, ¿no? Y fíjense ustedes la fuerza que tiene ese océano Pacífico. Vamos a una pausa, pero entonces miren todo lo que descubrimos de Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Murió dónde? Mariquita, Tolima, de lepra. De lepra. Solo. Pobre. Muy solo. No tan pobre, él recibió caballerizas, pero nadie las heredó. A él le dieron unas propiedades, sí. Era un hombre importante, pero no era un gobernante. Era un adelantado al que respetaban. Y era un señor, en medio de todo, fue un conquistador hasta donde le fue posible decente. Hasta donde le fue posible. 8 de la mañana, 4 minutos, ya volvemos, Despierta Bogotá.